Hola a todos. El día de hoy vamos a estudiar ángulos complementarios y suplementarios, para lo cual vamos a definir ciertos conceptos que debemos tener. ¿Vale? En primera, vamos a tener dos segmentos de recta. ¿Vale? Es un segmento de recta y otro segmento de recta. ¿Vale? O sea, son dos líneas. Y al punto donde ellas se unen, le voy a poner otro color, al punto donde ellas se unen, se le conoce como vértice. Vértice. Y a la distancia o a la separación que existe entre esas dos rectas se le conoce como ángulo. Este es el ángulo. ¿Vale? En otras palabras, un ángulo es la abertura que existe entre dos rectas que están unidas mediante un vértice. Este es el ángulo. ¿Vale? Y suele medirse con grados. ¿Vale? Ahora, existen diferentes tipos de ángulos. El primer ángulo que nosotros debemos de conocer es el ángulo agudo, y el ángulo agudo mide menos de 90 grados. ¿Vale? Va de 0 a 89, supongamos. ¿Vale? Mide menos de 90 grados, se le llama agudo. Y se dan cuenta, el puntito rojo aquí está el vértice. ¿Ya vieron? Este es el ángulo agudo. Existe otro, este concepto es muy importante que nos lo vayamos aprendiendo desde ahorita, es el ángulo recto. El ángulo recto tiene una cualidad que no es mayor ni 90 ni menor de 90, sino que es igual a 90 grados. ¿Vale? Este no mide más de 90 ni menos de 90, me debo recordar, sino que mide 90 grados. Es el triángulo, el ángulo recto. ¿Vale? El ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados. Si se dan cuenta, el agudo mide menos, el obtuso mide más de 90 grados. Tenemos un ángulo que se llama llano, y el ángulo llano es aquel que mide 180 grados. ¿Vale? Así como el recto tiene una medida exacta, también el ángulo llano mide 180 grados. ¿Vale? Y tenemos otro ángulo que es mayor de 180 grados. ¿Vale? Mayor de 180 grados. Y el ángulo completo es aquel que mide 360 grados. ¿Vale? ¿Para qué les mencionamos esto? Para estudiar los ángulos complementarios y suplementarios. Un ángulo es suplementario cuando la suma de los dos ángulos que lo definen, pueden ser dos o más, en este caso tenemos nada más dos, suman 180 grados. Eso es un ángulo suplementario. ¿Vale? Suplementario debe de sumar 180 grados. ¿Vale? Entonces en este caso tenemos un ángulo que es el ángulo A más el ángulo B, me tiene que dar 180 grados de suma. ¿Vale? Y un ángulo es complementario cuando la suma de los dos ángulos es 90 grados. Recuerden, complementario es cuando los ángulos suman 90 grados. Yo tengo aquí dos, aquí tengo también dos, pero puedo tener tres. Por ejemplo, puedo tener esto así. ¿Vale? Tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. O sea, yo sé que es un ángulo suplementario. ¿Por qué? Porque la suma de los tres me debe de dar 180 grados. En este caso sería A más B más C es igual a 180 grados. ¿Sí? Y también puede ocurrir lo mismo con el ángulo complementario. A lo mejor yo tengo un ángulo complementario que es así. Tengo tres ángulos aquí involucrados. Aquí tengo el ángulo A, tengo el ángulo B y el ángulo C. Entonces, como es un ángulo complementario, recuerden que tiene que sumar 90 grados aquí. Entonces, la suma de los tres ángulos sería A más B más C es igual a 90 grados. ¿Vale? Lo más relevante es esto, que los ángulos suplementarios son aquellos en donde la suma de los ángulos debe dar 180 grados, y los ángulos complementarios es cuando la suma de los ángulos me da 90 grados. ¿Vale? Vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo se resuelven. Y supongamos tenemos dos ejercicios aquí, y la pregunta puede ser hallar el valor de los ángulos. ¿Vale? Entonces sería hallar el valor de los ángulos. Para resolver este tipo de problemas, lo único que tenemos de tener el concepto claro es que tenemos un ángulo que forma, aquí se dan cuenta, es un ángulo recto, y dijimos que es un ángulo complementario. ¿Sale? Los dos son complementarios, y dijimos que los ángulos complementarios, la suma de los ángulos es de 90 grados. En este caso el ángulo A es todo esto,
y el ángulo B es todo esto. Entonces sería A más B es igual a 90 grados. En este caso, el ángulo A está definido como X más 20 y el ángulo B como X. Entonces simplemente vamos a sustituir. El ángulo A es X más 20 y el ángulo B sería más X es igual a 90 grados. Simplemente es una ecuación de primer grado y la resolvemos como tal. Sería X más X, 2X. Recuerden, este como es más 20 va a pasar como menos 20. Entonces sería 90 menos 20. Sería 2X es igual a 90 menos 20 me da 70. Quiere decir que X es igual a 70 sobre 2, que sería 35. ¿Qué quiere decir? X igual a 35. Que este ángulo, el ángulo B, mide 35 grados. ¿Vale? Y el ángulo A mide 35 más 20. Entonces el ángulo A sería 35 más 20, 55. ¿Sí? Entonces el ángulo A, lo vamos a poner aquí, el ángulo A, se le pone una cachuchita, 55 y este ángulo mide 35. Si ustedes suman 35 más 55 les da 90. ¿Sí? Y así se resuelven ese tipo de problemas. Vamos a resolver el otro. Sería lo mismo. El ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. Y sería sustituir. El ángulo A dicen que ahora está definido como 2x más 5 y el ángulo B 4x más 25. Entonces sería 2x más 5, que ese es el ángulo A. El ángulo B es más 4x más 25 es igual a 90. Simplemente, como se dan cuenta otra vez, es una ecuación de primer grado, en donde dijimos que en las ecuaciones de primer grado vamos a sumar términos semejantes. En este caso, término semejante es 2x con 4x. Entonces sería 2x más 4x me daría 6x. 5 más 25 serían 30, sería más 30 es igual a 90. Resolvemos 6x y este más 30 va a pasar como menos 30. Entonces sería es igual a 90 menos 30 y resolvemos. 6x es igual a 90 menos 30 me da 60. Por lo tanto, x es igual a 60 sobre 6. ¿Qué quiere decir que es? 60 sobre 6 es 10. ¿Sale? Esa es la respuesta. 60 entre 6 me da 10. Quiere decir que la x vale 10. Pero aún no hemos encontrado el valor de los ángulos. ¿Sí? El ángulo A, por ejemplo, lo voy a poner a este lado. El ángulo A dice que vale 2x más 5. Entonces simplemente tengo que sustituir mi valor aquí. Entonces sería 2 por x, pero x dijimos que vale 10. ¿Sale? 10 más 5. Sería 2 por 10 me da 20 más 5, x es igual a 25. Entonces quiere decir que mi ángulo A mide 25 grados. Para calcular mi ángulo B hago lo mismo. ¿Vale? Entonces B sería así. El ángulo B es 4x, pero ya dijimos que x vale 10, entonces sería 4 por 10 más 25. Entonces es igual a 4 por 10, 40, más 25 serían 65. Quiere decir que mi ángulo B vale 65 grados. Obviamente son grados, ¿vale? Si ustedes suman 25 más 65, les va a dar el 90 que tenemos aquí. ¿Sí? El ángulo A vale 25 y el B vale 65. 25 más 65 me da el 90 grados. Tenemos ahora otros problemas con ángulos suplementarios. Dijimos que los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarse nos dan como resultado 180 grados. En este caso yo tengo dos problemitas nuevamente y los vamos a resolver. Dijimos que con los ángulos suplementarios la suma de los ángulos, en este caso tengo dos nada más, A y B, deben de darme 180 grados. ¿Vale? Y se hace exactamente lo mismo. O sea, el ángulo A desde aquí hasta acá dice que mide 5x más 45 y de aquí a acá x más 15. Tengo que encontrar yo el valor de x, y para encontrar el valor de x simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos con los ángulos complementarios. Entonces, en este caso, sustituir. El ángulo A está definido como 5x más 45. El ángulo B como más x más 15. Y esto es igual a 180 grados.
Entonces tengo que encontrar primero el valor de x para poder sustituirlos aquí, en los dos, ¿sale? Entonces, ¿cómo sería? En este caso, mis términos comunes son 5x y x. 5x más x me daría 6x. 45 más 15 me da 60. Entonces sería más 60 es igual a 180. Resuelvo. 6x es igual a 180. Y este más 60 va a pasar como menos 60. ¿Vale? Entonces sería 6x es igual a 180 menos 60 me da 120. Por lo tanto, x es igual a 120 sobre 6, dándome un total de 20. Entonces aquí me da 20. Quiere decir que la x vale 20. ¿Sale? ¿Cómo pueden obtener mi valor? Ángulo A sería 5 por 20, porque es el valor que acabamos de encontrar de x. 5 por 20 me da 100, más 45 me da 145. ¿Sale? Ese es el ángulo A, es lo que mide mi ángulo A. Mi ángulo B, ¿cuánto mide? Sería x, en este caso sería 20. 20 más 15 me da 35. Quiere decir que mi ángulo B vale 35. Si ustedes suman 145 más 35 me da 180. ¿Vale? O sustituyan simplemente aquí mi valor de x. Por eso sería 5 por 20, 100 más 45, 145. ¿Vale? Vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio establece casi exactamente lo mismo. ¿Vale? El ángulo A más el ángulo B me da un total de 180 grados. El ángulo A en ese caso está definido desde aquí a acá y el ángulo B desde aquí hasta acá abajo. ¿Vale? Otra vez. ¿Quién es A? 5x menos 20 más 7x más 80 es igual a 180. Nuevamente vamos a definir quiénes son los términos comunes. Es el 5x con el 7x. 5 más 7 me da 12x, ¿sí? Menos 20 más 80 me da más 60. Recuerden, el término más grande es positivo, por lo tanto queda como un signo más, y al 80 le quito 20 me da 60. ¿Sale? Es igual a 180. Por lo tanto vamos a despejar. Sería 12x es igual a 180 y este más 60 va a pasar como menos 60. ¿Sí? Sería 12x es igual a 180 menos 60 me va a dar 120. ¿Vale? Por lo tanto x es igual a 120 sobre 12, que nos da un total de 10. Quiere decir que la variable x vale 10. ¿Vale? Pero para encontrar los ángulos vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a encontrarlos. El ángulo A está definido como 5x menos 20. ¿Sí? Simplemente vamos a sustituir el valor que nos salió ahorita. En este caso x vale 10. ¿Sí? Aquí le voy a poner x vale 10. Entonces va a ser, es igual a 5 por 10 menos 20. ¿Cuánto nos da? Sería 5 por 10, 50, menos 20, 30. Entonces quiere decir que el ángulo A vale 30. O sea, ¿cuánto nos falta para 180? El ángulo B va a valer 150. Vamos a comprobarlo. Entonces sería, el ángulo B es igual a 7 veces x más 80. ¿Cuánto vale x? Dijimos 10. O sea, 7 por 10 más 80. 7 por 10 me da 70. Más 80 me da 150. Quiere decir que mi ángulo B vale 150 y este vale 30. ¿Se dan cuenta? 30 más 150, 180. Y así se resuelven los ángulos suplementarios. ¿Vale? Espero que lo hayan entendido. Si tienen algún comentario, ya saben, en la sección de comentarios. No se olviden de suscribirse, en compartir y sobre todo practicar. Hasta la próxima.